Muy buenos días, hermanos. Hoy amanecemos con un lunes muy bonito, un poco de frío, pero muy animados para iniciar una semana con mucho fruto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del tema de la muerte y resurrección. Todos sabemos que en algún momento vamos a morir. La muerte es, si de algo estamos seguros, todos los seres que vivimos hoy, si de algo estamos seguros es que en algún momento pues la vida se acaba y vamos a morir. Las escrituras nos hablan en el Antiguo Testamento de la palabra Sheol. Sheol significa el lugar de los muertos. El lugar de los muertos donde está la gente que ya no vive, que está en la espera. En la espera, ¿por qué? Porque el Señor, que es el Dios de la vida, nos va por su gracia a sacar de allí. Más o menos como quien despierta de un sueño muy profundo. Más o menos como quien ha estado durmiendo, yaciendo en la tierra y nos levanta con un despertar, como si hubiésemos estado dormidos. Vamos pues a la lectura del Santo Evangelio, que nos va a dar muchas luces a este respecto y, por cierto, mucho ánimo. Vamos a la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se les dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Efectivamente, el Señor está dando cuenta de su divinidad. El Señor está frente a unas personas que le están pidiendo signos, que le están pidiendo milagros. Pero si es que los milagros ya el Señor había hecho muchísimos, y desde el Antiguo Testamento, la gente no leía la palabra o no quería enterarse. La gente no, es decir, cada quien busca el milagro para él convertirse. O sea, no interesa lo que ha hecho el Señor. Yo quiero que a mí me haga, y no lo que el Señor quiere. Yo quiero que a mí me haga esto, aquello. Es el error que muchas veces podemos cometer. Bueno, en el Antiguo Testamento ya hay muchos milagros de resurrección. Solamente podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Elías. Acuérdense, cuando Elías ya la hambruna estaba a tope y él ya siente que va a morir, va donde una viuda, ¿no?, que tenía un hijito. Ella también era la última comida que iba a comer, etc. La cosa es que en este pasaje el hijo de la viuda se muere. Eso lo sabemos. ¿Y qué hace Elías? Elías dice: no te preocupes, le pide a Dios y el Señor le da la gracia de poder resucitar a aquel niño. Opera pues este milagro de resurrección Elías. Eliseo también resucita a un muchacho. Y así hoy el Señor nos está poniendo el ejemplo de Jonás. Jonás, que luego es muy divertido el libro, ¿no? Muy pequeño y divertido, recomendable la lectura, porque además que se aprende mucho con cierta dosis de humor también, ¿eh? Pero esto es muy serio. Él finalmente es comido por un cetáceo, que lo menciona ahora el Evangelio. Es comido por el cetáceo y ahora vamos. ¿Quién se imagina
que Jonás, que una persona, un ser humano, va a quedar vivo luego de ser devorado, tragado por un cetáceo. Es imposible. Y las escrituras no están diciendo como comúnmente, ¿no? Se pensaba que estaba en el vientre de la ballena, pensando, meditando, rezando. Es que hay que leer un poquito más detallada la escritura. Jonás había muerto, tragado por la ballena. Estaba en el vientre de la ballena, pero estaba su cadáver. ¿Quién habla en el capítulo 2 de Jonás? ¿Quién está hablando cuando está tragado la ballena? El capítulo 3. El que está hablando es el alma de Jonás. Textualmente vamos a leer lo que dice Jonás. Dice Jonás, el alma de Jonás, dice, desde el seno del Sheol, lugar de los muertos, desde el seno de Sheol grité, ¿dónde está Jonás? Jonás está en el Sheol, que es el lugar de ¿quién? El lugar de los muertos. Jonás está muerto porque está en el Sheol. Entonces, sigue Jonás diciendo, a las raíces de los montes descendí, mas de la fosa tú sacaste mi vida. Jonás está diciendo textualmente que el Señor lo ha resucitado. Dice el Señor más adelante en la lectura, entonces el Señor lo escucha y el Señor le ordena salir de allí, salir afuera. Por eso es que la ballena lo vomita y lo tira en la playa. El Señor da la orden que salga afuera. Curioso, porque si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a ver cómo en el pasaje donde Lázaro está muerto, 4 días, dice María, pero Señor, ya huele. 4 días. El Señor, ¿qué le dice a Lázaro? Lázaro, sal afuera. Lo mismo que el Señor le dice a Jonás, a la ballena, para que lo saque de afuera, está diciéndole a Lázaro, sal afuera. Luego de ahí, Lázaro, y una vez afuera, el Señor le dice a Jonás. ¿Qué le dice a Jonás? En el capítulo 3 de Jonás. Le dice, Jonás, levántate. Jonás, levántate. Le está diciendo a un cadáver de 3 días y 3 noches que ha estado implorando su alma desde el Sheol al Señor. Ahí dice que estaba en la fosa de los muertos y ahora el Señor le dice, Jonás, levántate. El Señor está resucitando a Jonás. Y Jonás no se levanta para ir a una fiesta. Probablemente si hubiera querido Dios, sí. Pero Jonás se levanta, resucita, se sale de la fosa de los muertos para predicar la palabra. Como dice hoy también el Señor nos recuerda el capítulo 3, 4 del libro de Jonás, cuando él va a predicar a Nínive, finalmente esta ciudad se salva. Curiosamente, ¿qué le dice el Señor a la hija de Jairo? Jairo, el jefe de la sinagoga, ¿se acuerdan? Que va y le dice al Señor, mi hija se está muriendo, por favor sálvala. Cuando llega ya la gente la está velando, la está llorando, la chica había muerto. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo a la hija de Jairo? Muchacha, bueno, le dice en hebreo, ¿no? Talita kumi. Pero como no es clase de hebreo, vamos a decirlo, y después la escritura, el Evangelio lo dice. Muchacha, a ti te digo, levántate. Muchacha, a ti te digo, levántate. Jonás, a ti te digo, levántate. Y no solamente allí. Cuando el Señor, ¿se acuerdan que
está en un pueblo llamado Naim y hay una viuda, y esa viuda, su único hijo varón se le había muerto, y entonces está en el cortejo fúnebre. Nuestro Señor Jesucristo toca el cajón y ¿qué le dice? Muchacho, a ti te digo, levántate. A los muertos el Señor les dice, levántate. Nos da el don de la vida. Increíble, esto es hermosísimo. Jonás pues se levanta y predica. Nosotros ahora, nosotros los cristianos, nuestra vida de cristianos es efectivamente una resurrección adelantada. Nos lo dice San Pablo. Lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12 y siguientes. Textualmente nos dice San Pablo: sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado, por la fe en Dios resucitado. Estabais muertos en vuestros delitos. Nosotros, ¿cuántas veces estuvimos muertos en nuestros delitos? Ahora esta cuestión de muerte y resurrección adquiere un matiz espiritual. El Señor nos levanta de nuestra vida de pecado y nos dice, vive. ¿Vive para qué? Para predicar. ¿Para predicar con la palabra? Sí, pero sobre todo predicar con las obras. Sobre todo para predicar con nuestra vida. Muy interesante. Pongámonos a pensar en eso, que el Señor nos está sacando de la muerte espiritual. Efectivamente, el Señor nos ha dado un adelanto de la resurrección definitiva, un adelanto en nuestra vida espiritual, pero también materialmente. En algún momento vamos a resucitar los que creemos en Él, los que hemos perseverado, los que en ese momento, por la gracia de Dios, nos vamos a parecer a Él, nos va a reconocer y vamos a disfrutar de la felicidad eterna, plena. Entonces, el Señor ahora pues nos dice, levántate y predica. El Señor nos ha dado este adelanto y nosotros ¿qué vamos a hacer con este adelanto? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Finalmente hay que decir que está en nuestra libertad tomar aquella decisión fundamental, esa decisión trascendental. El Señor está ahí, el Señor de la vida, está ahí para levantarnos. ¿Tomamos la oferta? ¿Tomamos esta dulce oferta del Señor que amorosamente nos viene a dar con todo el poder que tiene? Yo creo que sí lo tomamos. Cada uno en su momento, cada uno a su manera, cada uno con su propio proceso. Pero qué bonito tomar esto y no andar asustado, no andar preocupado, no andar agobiado, sino tomar la propuesta del Señor, que nos hace cargar en todo caso todo el peso de esta vida, pero de una manera mucho más llevadera con Él. Bueno, dicho esto, hermano, y con mucho que meditar, vamos a hacer nuestra oración del día. Nos ponemos en presencia del Señor y rezamos la oración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, tú has dicho que eres nuestro amigo porque nos has revelado los secretos de tu Padre. Señor de los milagros, tenemos hambre y sed, hambre en nuestros cuerpos que sufren, pero sobre todo sed infinita de amor en nuestra alma insaciable. Gracias, Señor de los milagros, porque nadie más que tú puede apagar nuestra sed, y por eso cuando todo nos falla, terminamos acudiendo a ti. Ojalá un día comprendamos que si nos acercamos antes a ti, nuestra felicidad será mayor y definitiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, hermanos, mucho que reflexionar esta mañana, este día. Que tengamos un lunes espectacular y que Dios permita que estemos mañana también aquí reflexionando junto con ustedes la palabra de Dios.